Nuestra historia empieza cuando una pareja le celebra el primer año a su hijo. La chica le dio un nieto a la familia Lee, que tanto lo añoraban. El abuelo cae de las escaleras y lamentablemente pierde la vida, no aguantó el impacto. Desde ahí las cosas empezaron a ser muy difíciles para la chica. Hicieron creer al esposo que ella lo engañó. Ella, después de perder al abuelo, pierde a su esposo y también a su querido hijo. Después de eso pasaron 6 años. La empresa del chico empezó a ir en picada. Ella se convirtió en una diseñadora de prestigio. La chica asistió al cumpleaños de la ex suegra. La señora no podía creer que ella había regresado. La chica solo le dice que regresó por lo que es de ella y también les hace saber a todos que cuando la corrieron ella estaba embarazada de unos gemelos. Luego va a ver al chico. Él le pide disculpas porque ya sabe que no es ella la del video que le mostraron. Pero ella dice que es demasiado tarde y en eso va llegando su pequeño. Ella de inmediato lo abraza. El papá le dice a su hijo que ella es su mamá y que además tienen 2 hermanos más. Luego le dice a la chica que la empresa pronto estará en quiebra y que al abuelo no le hubiera gustado que la empresa terminara así. Él le pide de su ayuda. Ella no dice nada, pero al siguiente día va a la empresa. Ahí estaba la mujer que hizo que ella se fuera hace 6 años, su hermana. Estando en la empresa, ella empezó a recordar a su abuelo, ya que él le enseñó todo acerca de los diseños de ropa. Luego recibe un fax de la persona que la está ayudando a recuperar lo que es de ella. En el fax dice que no fue un accidente lo que le pasó al abuelo, sino que fue provocado. Después la chica lleva a sus hijos a que conocieran a su hermano. Se presentan, pero ella quería estar en esa casa para averiguar más acerca del abuelo y se lleva una sorpresa, ya que ahí hay fotografías de sus otros 2 hijos que supuestamente ellos no conocían. Más tarde va al hospital a preguntar por qué los medicamentos tenían mercurio. A lo lejos alguien la está observando. Al chico le avisan que su ex esposa no fue a trabajar porque fue al hospital. La chica llega a la conclusión de que alguien envenenó a su abuelo. Al salir del hospital, unos hombres en moto le quitan su bolsa. Ella estuvo a punto de caer, pero la sostuvo el chico que llegó a tiempo. Los de la moto regresan a golpear a la chica, pero no pudieron. En casa, la chica cura a su ex esposo. Ella solo recuerda que en su bolsa están todos los informes del abuelo. Quien está detrás de todo es la mujer que separó a la chica de su esposo. La chica ayuda a su ex esposo para que no se vaya a la quiebra la empresa. También lo ayuda a comer, ya que él no puede porque tiene la mano lastimada. Luego se reúne con la diseñadora de la empresa y le sugiere que cambie los diseños, pero esa mujer no lo quiere hacer, al menos que se lo pida el señor Lee, y amenaza con renunciar. La chica le dice que sería mejor si ella le renuncia. Esa mujer y su hermana fueron a ver al CEO para acusar a la chica, pero el CEO apoyó a la chica y le dijo a esa mujer que pasara a recursos humanos por su liquidación. El chico le agradece a la chica por haber corrido a la diseñadora, ya que él no lo podía hacer, porque es una persona que ya llevaba mucho tiempo en la empresa. Él le pide que le haga un traje. Ella, no queriendo, empieza a tomarle las medidas. Él recuerda cuando eran esposos. Él se acerca además a ella. Ahora ella empieza a recordar los momentos felices que ellos pasaron y mejor decide irse de ahí. Luego la hermana envenenó al pajarito de la suegra de la chica y le echa la culpa, ya que ella quiere ser la dueña de la familia Lee. Luego la chica recuerda que es el cumpleaños del chico y también recuerda que un día como ese ellos hicieron a sus hijos. La chica se pone un vestido que ella misma diseñó, quiere salir a dar la vuelta, el chico la ve y la quiere acompañar. Ella se acerca demasiado a él para así darle celos a la hermana y le dice que no es necesario, además él tiene una junta con unos proveedores. El chico le esperó hasta que ella volviera para invitarla a cenar. Ella le dice que es el cumpleaños de él, no de ella. El chico le dice que su deseo es que ella cene con él. Luego a la cena se le unieron sus hijos. También llegó la abuela, que más tarde le ofrece un cheque a la chica para que se vaya lejos y los deje en paz. Ella le dice que sí se va, pero se va a llevar a sus 3 hijos. A la abuela ya no le gustó y no acepta. La chica regresa al festejo y le da un cheque a sus hijos y les dice que es un regalo que la abuela les dio. Luego la hermana le dice a la abuela que ella se encargará de que se vaya la chica. Después la chica empieza a convivir más con el chico, como si fueran una bonita familia, y los pequeños hacen que sus papás se la pasen bien con fuegos artificiales. El chico que está ayudando a la hermana ya no aguanta más y quiere hacer cosas con ella. Le dice que hasta cuándo más van a estar ocultando su amor. Ella se lo terapea bonito y él vuelve a caer a lo que ella le pida. El chico le dice a la hermana que el hecho de que no diga nada de lo que pasó hace 6 años no quiere decir que no pasó. La chica se la pasa trabajando mucho, que se queda dormida y él decide cargarla para llevarla al cuarto y descanse mejor. En los siguientes días, él le manda un pastel diario a su oficina. Ella no entiende por qué él lo está haciendo. Mientras tanto, la hermana está planeando algo. No quiere que la chica se quede con la empresa y le dice a su ayudante que haga algo y se lo dice al oído. Los papás están en la escuela en un concurso de canto con sus pequeños.
Ellos lo hicieron muy bien, a la gente les gustó, ellos ganaron el primer lugar. La señora ve una noticia que la ropa de la empresa da alergia a las personas. Ella le pregunta a la mujer si ella tuvo algo que ver para que así pudieran correr a la chica. Ella le dice que no hizo nada. El chico hace un comunicado que buscará la forma de regresar el dinero a las personas y de que puedan asistir con los mejores doctores. La otra mujer solo los observa desde lejos. Se hace una junta directiva y opinan correr a la chica. El chico les dice que le den una semana para dar su respuesta. Él se encuentra en aprietos, se pone a hacer pruebas para ver qué pasó y descubre que cierto elemento también apareció en la autopsia que le hicieron al abuelo. Él quiere saber más. A la chica le siguen llegando correos de la persona que la está ayudando. Ambos descubren que el abuelo fue envenenado, pero ella también quiere saber quién es esa persona que la está ayudando. Luego va a ver al directivo que la quiere correr para darle algunas opciones de cómo solucionar el problema. Ese hombre primero le invita a un trago, luego ella se empieza a sentir mareada y se quiere ir, pero termina desmayándose. El CEO ve que la chica está en problemas gracias al reloj que se ganaron en el concurso con sus hijos. El director la empieza a grabar, se quiere aprovechar de ella. El chico llegó a tiempo para salvarla de ese hombre. Ese hombre delató a la mujer que lo contrató. Él se lleva a la chica y la deja en la puerta de su cuarto. Él se va y ella no lo deja. Ella toma la decisión de darle un beso. El chico corresponde al beso. Ambos terminan en la cama para subir un poco de intensidad los besos que se estaban dando. En la mañana despiertan abrazados. Para los dos es extraño despertar de esa manera, y en el desayuno la trata muy bien. A la madre se le hace extraño verlos así. Luego ellos van a ver a los proveedores de las telas. Ahí está la otra mujer con su cómplice. Ella pide que recojan todo y quemen las telas. Al chico no lo dejan entrar y él a lo lejos ve que alguien está escapando. Él va detrás de ellos. La chica también. Ellos no pueden darle alcance. Mejor regresan a la fábrica y ven todas las telas que usaron y también ven a unas personas quemando la ropa. Ellos ven que esa ropa fue robada. Las cosas no le están saliendo bien a esa mujer. Los nietos se la están pasando muy bien con la abuela. La peinan, juegan con ella mientras sus padres van a visitar a las personas enfermas y les llevan dinero para apoyarlos. La chica no había tenido tiempo de agradecerle por protegerla para que no la corrieran y además que no sospechó de ella en ningún momento. El chico simplemente se levanta de su asiento para ponerle un collar. Ella no dice nada. Más tarde, ella recuerda al abuelo que siempre le estuvo dando consejos. Ella los pone en práctica y se pone a diseñar con la ayuda de su equipo. Luego lleva al chico a que vea su nueva creación. Él le pide que se lo modele. Ella lo hace, le da la mano para que bailen una pieza. Ellos empiezan a bailar, bailan muy bien, solo que todo fue un sueño del chico, que estaban bailando. El chico le dice que fue una lástima que su abuelo no viera cómo incorporó la tecnología en el tejido de su vestido. Ella le dice que le falta averiguar algo sobre su abuelo. Él le dice que tarde o temprano la justicia tiene que llegar. El chico frente a su mamá y la mujer enseñó una grabación donde se puede escuchar que ella compró al director para que abusara de la chica. La señora se enojó con ella. El chico le pregunta si tuvo algo que ver con la ropa. Ella no contesta y mejor se va de ahí para ir al estudio del chico. Ahí encuentra información del abuelo. Ve que Lee está investigando la muerte del abuelo. Ella no se piensa quedar así. Los papás se ponen a jugar con sus hijos. Pasan un lindo momento. La mujer va a ver a su ayudante y le cuenta lo que descubrió. Ella se pone muy nerviosa, pero se le ocurre una cosa y le pide a ese hombre que haga algo por ella si es que la ama. La chica recibe un mensaje donde la citan a ir a un lugar. Ella va a ese lugar y encuentra información del abuelo y de una persona que identifica en los sucesos que ella ha pasado. Entonces llega a la conclusión de que la persona que la está ayudando podría ser su esposo y piensa que él mató al abuelo. Mientras ella ve una foto del abuelo, el chico le está marcando, pero ella no le contesta. Sigue pensando en lo que descubrió. En la junta directiva ella está muy distraída y el chico la rescata respondiendo lo que a ella le preguntaron. Ella se confunde aún más porque no puede creer que él, siendo una buena persona, haya matado a su abuelo. El ayudante de la chica descubre que alguien está ayudando a la chica y que se hace llamar el señor T y se encuentra en Inglaterra. Los hijos de la chica le preparan una sorpresa y el chico está ensayando la parte que le toca, pero no le sale nada bien. Los hijos llevan a la mamá frente al papá. Él se pone de rodillas y le pide que se casen, que vuelvan a estar juntos. Ella no acepta y se lleva a sus hijos a dormir. Al otro día le entrega el anillo que le dio y le dice que dónde estuvo hace 6 años que la echaron de la casa y que por qué no creyó en ella y por eso ella se tuvo que quedar en la calle estando embarazada. Lo toma de la mano y le da su anillo y se va. Lo que ella no sabe es que él sí fue a buscarla, pero no la encontró. El chico se fue a emborrachar, ahí llegó la mujer y lo llevó a su casa. Se aprovechó de que él estaba borracho y empezó a grabar. Se subió arriba de él, estuvo a punto de darle un beso cuando él reacciona y la avienta. Ella le confiesa que está enamorada de él, él no le hace caso y se va de ahí. Él le marca a la chica mientras ella está cenando con los pequeños y le pregunta que qué hizo mal. Ella de inmediato va a buscarlo, lo encuentra y le pide que se vayan a casa.
Él no se quiere ir, pero se levanta para querer besarla, pero ella no se deja y le vuelve a reclamar lo que pasó hace 6 años y que solo piensa en él. Ella se va y él le grita, le dice que vivió en Londres y le da el nombre de la calle y también le da detalles de que salvó a un gatito, que le gusta el café de la cafetería que está enfrente de su casa. Él siempre estuvo al pendiente de ella, quería ir por ella, pero que no podía salir del país por el caso pendiente del abuelo. Su secretaria siempre lo mantenía informado de todo lo que ella hacía. Y ella le pregunta si tuvo algo que ver con la muerte del abuelo. Él le dice que cómo puede pensar algo así. Él sería incapaz de hacerle daño al abuelo. Él se lo jura que no le haría nada al abuelo. Siendo así, ella le cree. Después la chica le dice a la mujer que elija uno de los vestidos, ya que ella es la modelo. También le hace saber que ya sabe que ella tuvo que ver algo con la ropa que produce alergia y que por ella sigue permaneciendo en la familia Lee. La mujer quedó asustada, pero no lo quiso demostrar. Sin embargo, fue a ver a una persona importante, la competencia de la familia Lee, le ofrece los diseños de la chica y contrató a personas para que fueran a comprar esos diseños. Con la competencia, en la empresa del chico no se explican cómo es que los diseños que tenían por lanzar ya estaban en el mercado. La única responsable de esos diseños era la chica, así que piden su renuncia. El chico no lo quiere hacer y mejor se pone a investigar qué fue lo que realmente pasó. La mujer va a ver a la chica para decirle que no puede creer que ella haya filtrado los diseños. Ella le contesta que no tiene ninguna prueba que lo demuestre. La mujer le quiere dar una cachetada cuando en eso aparece el chico y la detiene y se lleva a la chica de ahí a su oficina. Ella le dice que lo mejor es que ella renuncie para que no le afecte a él como director. Y más porque las acciones de la empresa han bajado mucho y se puede ir a la quiebra. Él va a hablar con los accionistas y les dice a todos que lo mejor es que él renuncie y se lleva a la chica. Ella le dice que en eso no habían quedado y le dice que es necesario que él esté a cargo de la empresa, ya que él fue quien la fundó. Él le dice que quiere compensar los 6 años que no estuvo con ella y con sus hijos, que se dará unas vacaciones y que la única forma de regresar a la empresa es si ella está a su lado para poder ayudarlo. Ella acepta ayudarlo. En eso llegó la otra mujer para apoyar al chico en la crisis que estaba pasando, pero él no lo acepta y sale de la oficina. A esa mujer no le gustó que no aceptaran su ayuda y está planeando hacer otra cosa. El chico y la chica se dieron un día para divertirse. Él se dio cuenta que alguien los estaba siguiendo. Entonces, de una manera sutil, hizo que ese hombre les perdiera el rastro. El hombre le fue a decir a su amada que los perdió, pero que todo parecía ser una simple cita, nada alarmante, solo que ellos no sabían que habían ido a visitar al mejor amigo del abuelo. Este señor les dijo que el abuelo ya sospechaba del medicamento que se estaba tomando, que tenía algo raro. Ese señor le entregó las acciones a la chica que el abuelo le había dejado. Ella se dice a sí misma que no puede dejar libre al asesino de su abuelo, que se encargará de atraparlo. Ellos se ponen a analizar los documentos. La chica ahora es la mayor accionista de la familia Lee. Ella le dice que con eso lo puede ayudar a recuperar la empresa. La mujer llegó a la junta de accionistas y le piden que se retire ahí porque ella no lo es, pero uno de los accionistas dice que ella está ahí porque será la nueva presidenta. El chico también llegó y la mujer le dice que ahora él es el expresidente. Él le dice que no, que sigue siendo el presidente porque tiene la mayoría de las acciones. Esa mujer no comprende de dónde obtuvo las acciones, si ella compró todas las que quedaban. Luego, la chica muestra evidencia que la mujer fue quien filtró los diseños y eso ocasionó grandes pérdidas para la empresa. Entonces le piden a la mujer que dé una explicación. El chico le dice que solo tiene 2 caminos, que la policía vaya por ella o que ella misma se entregue. Cuando ellos se quedan solos, la chica le habla sobre su abuelo, que hay un elemento que estaba en la ropa y que también estaba en el medicamento del abuelo, y eso lo hace sospechar de esa mujer. Él le dice que pronto llegará la justicia. La mujer se vuelve a hacer la mártir con el hombre que la ama. Él le dice que la ayudará en todo lo que ella le pida y le da un fuerte abrazo. El chico recibe un informe donde aseguran que sí son los mismos metales en las 2 situaciones que pasaron. El chico llegó justo en el momento cuando el amante de la chica estaba en una negociación. Fue detrás de él, pero no lo alcanzó. Él logró escapar, pero sí pudo atrapar al que estaba vendiendo los medicamentos. La policía lo interroga y le dice a la chica que llamarán a la mujer para también hacerle un interrogatorio. La chica le dice al chico que por qué le oculta las cosas, ya sabe que él ha estado investigando lo que le pasó al abuelo en secreto y le pregunta si él es el señor T. Él le confirma que lo es, que sí está investigando y que sí es el señor T. Ella simplemente le agradece y le da un abrazo. El chico recuerda cuando le prometió al abuelo que si se casaba con ella siempre la iba a proteger, pasara lo que pasara. La mujer quiere huir y su amado le pide que se vayan juntos, pero ella no quiere. Él le dice que se vayan al extranjero. Ella le dice que sí se va con él, pero si le hace una última cosa para ella. Esta vez él lo piensa. Los papás salen con sus hijos a dar la vuelta. En un momento los pequeños dejan solos a los padres. Él le platica a la chica cómo le gustaría que fuera el futuro para ellos.
Mientras tanto, los hijos están en peligro. Uno de ellos es raptado por la mujer con su amado. Los pequeños buscan a su hermano y no lo encuentran, así que van a avisarle a sus papás. Ellos rápido se ponen a buscarlo por todas partes y tampoco lo encuentran. Mientras siguen buscando, la chica recibe una llamada de su hermana diciéndole que quiere cierta cantidad de dinero y si lo consigue le dará a su hijo, pero nadie se tiene que enterar. El chico recibe un mensaje donde puede ver las cámaras y ve quién se llevó a su hijo. La chica llegó al lugar acordado. Ahí estaba su hijo. Ella le dice que tiene el dinero, que deje ir a su pequeño, pero la mujer se toma su tiempo y le dice que la odia mucho. Entonces la chica le hace la pregunta directa, que si ella mató al abuelo. La mujer recuerda cuando el abuelo le dijo que ya sabía que ella lo ha estado envenenando. Es por eso que la chica lo aventó en las escaleras. La mujer no se quiere quedar así, entonces amenaza con hacerle daño al pequeño si es que la chica no se avienta al agua para que muera. La chica toma la decisión de aventarse al agua y dentro de ella pide que su esposo cuide bien de sus hijos. Y antes de aventarse, el chico llegó y empezó a pelear con todas las personas que tenía esa mujer. Parecía que él iba ganando, a pesar de que le rompieron una botella en la cabeza. Pero en un descuido, él recibe nuevamente un golpe en la cabeza. Esta vez él terminó desmayándose y a lo lejos se escucha que la policía está por llegar. Después vemos que la chica va caminando con sus hijos y por atrás el chico viene corriendo para darle un fuerte abrazo. Luego ellos fueron a una sesión de fotos donde también estuvieron los pequeños, donde dijeron que por fin iban a estar juntos como familia. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.